Señor Jesús, gracias porque sabemos que tú nos vas a hablar hoy. Gracias porque tú hablas continuamente y tu palabra siempre trae vida, transformación. Así que Padre, aquí estamos para que tú hagas lo que tú quieras hacer. En el nombre de Jesús, amén. Estamos viendo nuestro plan de lectura acerca de Josué. Estamos leyendo el libro de Josué. Josué nos relata, la primera parte del libro de Josué nos relata cómo es esta conquista por parte del pueblo de Israel hacia la tierra que Dios les prometió. Primeramente hacia Jericó y después a toda esa región alrededor. Entonces, si ustedes han estado leyendo en los capítulos de nuestro plan de lectura, se ha podido dar cuenta que Dios estaba con Israel de una manera sobrenatural para ganar las batallas. A veces ni tenían que hacer mucho, o bueno, sí, tenían que salir a pelear, pero Dios hacía lo más difícil y era como si tuvieran puertas abiertas para que ellos conquistaran sin ningún obstáculo, sin ningún impedimento. Y Dios se mueve de una manera a mí me impresiona el favor de Dios que tiene sobre Josué y sobre el pueblo de Israel para ganar esas victorias. Y ese favor también es para nosotros, amén. Ese favor para ganar las victorias, o cuando yo leía estos pasajes yo decía, ese favor también es para mí o son para nosotros como hijos e hijas de Dios. Entonces, es increíble cómo Dios está a favor de su pueblo en esta parte de la Biblia. Pero hay una historia peculiar en Josué, y esa la vemos en medio de toda esta conquista. Hay una historia peculiar y esa está en Josué 9. Vamos a leer Josué 9, por favor. Vamos a leer desde el 3 hasta el 10. Aquí las naciones que están alrededor de Jericó se están dando cuenta de lo que está pasando con Israel, y en algunas de ellas empieza a provocar miedo. Unas de ellas se levantan para derrotar a Israel, pero Dios siempre está favoreciendo a su pueblo. Ahora, pero aquí en el capítulo 9, versículo 3 pasa algo interesante. Vamos a leerlo. Vamos a leer del 3 al 10. Dice: mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores. Tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí. Y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal. Y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizá habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído de su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón rey de Hesbón y a Og rey de Basán, que estaban en Astarot. Vamos a saltarnos hasta el 14 y 15. Dice: y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, es decir, estaban ahí acordando el acuerdo, y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Vamos a leer el 16, dice: pasaron 3 días después de que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. ¿Qué está pasando aquí? Los gabaonitas, al escuchar lo que Israel está pasando con sus conquistas, dice la Biblia que se ponen astutos y se hacen pasar como embajadores o como viajeros de Gabaón, y que venían desde muy lejos. Y le dijeron a los israelitas: vamos a hacer un tratado.
vamos a ser tus siervos. Ahora sí que reconocieron la grandeza de Dios y le pidieron que les perdonara la vida, pero los engañaron diciendo que venían de muy lejos. En el versículo 14 leemos que la Biblia nos cuenta que ellos accedieron al trato, pero que no consultaron a Jehová o que no consultaron a Dios. Ya después descubrieron el engaño. Ahora, vamos a ir a Deuteronomio 20. Quiero poner un poquito en contexto esto que está sucediendo aquí. Deuteronomio 20. Los gabaonitas eran descendientes de los amorreos, era una parte descendiente de los amorreos. Y en Deuteronomio 20 vemos que Dios le da una ley a Moisés, una serie de estatutos, en los cuales, de hecho ahí en sus Biblias algunos lo tienen como leyes sobre la guerra. Entonces estas leyes o estos estatutos era para este tiempo de conquista. Y estas instrucciones que Dios les dio, dentro de estas instrucciones que Dios les dio al pueblo de Israel antes de que conquistaran, dentro de esas instrucciones había de que no debían hacer alianza con pueblos cercanos, solo con los pueblos lejanos. Vamos a leer el versículo 10. Deuteronomio 20 al 10 dice: cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Y se respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado será tributario y te servirá. Vamos a leer el 15. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean las ciudades de estas naciones, o sea, las que iban a conquistar. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente: al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Ok, como les decía, el pueblo de Israel, aquí en estas leyes vemos que el pueblo de Israel podía hacer alianza con las naciones lejanas, pero no con las que ellos iban a conquistar, por su pecado y su nivel de idolatría y maldad. Ahora los gabonitas pues se pusieron vivos. No sabemos si ellos sabían de esta ley, pero dijeron, bueno, pues hay que hacernos pasar por gente lejana y así ellos iban a poder hacer un acuerdo con nosotros. Ahora, ¿por qué Dios les dice que con las naciones lejanas sí, con las cerca no? Porque las cerca podían representar una amenaza, no solamente por un ataque, sino también una amenaza en la influencia en su fe. Los amorreos o los gabaonitas vivían en una idolatría y maldad muy, muy profunda. Seguramente han escuchado de algunas, o si no lo habían escuchado, han escuchado de algunas culturas o naciones que en su idolatría o en sus rituales sacrificaban a sus propios hijos, a sus bebés, y los pasaban por fuego con sus dioses. Entonces el nivel de maldad, de violencia, de perversión era muy alto. De hecho, en Génesis 15, 16, no lo vamos a leer, pero Dios le da una promesa a Abraham de que después de que salgan a Egipto van a ir a conquistar la tierra de los amorreos. Y le dice a Abraham, pero no ahora, porque todavía no sube. Mejor vamos a leerlo porque lo estoy parafraseando todo mal. Vamos a leerlo, Génesis 15, 16. Génesis 15, 16 dice: y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Es decir, cuando los israelitas llegaron a este territorio para conquistar la tierra, la maldad ya estaba a su tope. Ya la paciencia de Dios, yo creo que ya le habían dado 1000 vueltas y todavía seguían en su maldad. Ahora, volvamos a lo que pasa con Josué
o con estas personas que hicieron este acuerdo con los gabaonitas. Si regresamos a Josué 9, vemos que en el versículo 7 los israelitas sospechan de ellos. Les hacen esta pregunta. Bueno, les dicen esto: quizás habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? O sea, los israelitas, cuando vieron a estos embajadores gabaonitas, sospecharon y dijeron: tal vez ustedes no dicen ser lo que son, y tal vez realmente sí son vecinos o gente cercana. Pero aún así se dejaron llevar por su apariencia, por su percepción. No sabemos, pero muy probablemente se dejaron llevar por su propia prudencia, como dice la Biblia, por lo que pensaron que era lo mejor. No lo vieron malo, no lo vieron como una amenaza. Y como leíamos en el versículo 14, no consultan a Dios y acceden al acuerdo. Ahora, a mí se me hace interesante que Dios les da esta tierra, les promete esta tierra y les dice: ustedes van a conquistar esta tierra. Pero después a los israelitas se les olvida involucrarlo a Dios en esa promesa que les había dado, en ese favor que les había dado. O por lo menos en esta situación sucede. Creo que muchas veces, o bueno, a veces no, bueno, depende de cada quien, pero a veces Dios nos puede dar favor en algo, o nos puede dar algo para administrarlo, nos puede dar un talento, nos puede abrir puertas en un lugar, pero ya después no involucramos a Dios en nuestras vidas o en eso que nos dio. Eso es un punto para reflexionar. Los israelitas estaban teniendo este favor, pero en este punto se les hizo fácil no involucrar a Dios en algo que Dios mismo les había dado, en algo que Dios llevaba de alguna forma a la dirección. Dios los estaba guiando todo el tiempo. Dios estaba en el centro de toda esta situación que ellos estaban viviendo, pero aquí ellos deciden que no. Y creo que es importante que Dios sea nuestro primer lugar o nuestro primer amor. Y si Él es nuestro primer amor, también es el centro de nuestra vida. Creo que muchas veces nos da miedo, pues no sé si es miedo, no sé qué es, o pensamos que Dios no está interesado, pero Dios realmente sí quiere estar involucrado en todo en tu vida. En tu profesión, en tu futuro, en tu economía, en tu vida sentimental, en tu matrimonio, hasta en los detalles. Estoy tratando de pensar en algo que tal vez no suena muy espiritual, pero que aún así Dios quiere estar involucrado en todo detalle. Y no es para controlarte o manipularte o avergonzarte, sino es para guiarte, para que Él sea tu Señor. Y bueno, pues tú lo sigas y le involucres en eso. Ahora, ¿qué hubiera pasado si los israelitas hubieran consultado a Dios? Si al llegar a estas personas ellos hubieran dicho: ok, aguántense un ratito, vamos a ir a la presencia de Dios a ver qué está sucediendo o qué hacemos con esto. Lo primero que yo veo, o que creo que hubiera pasado, es que si ellos hubieran ido a la presencia de Dios, habrían expuesto el engaño de los gabaonitas. La verdad habría sido expuesta, el engaño habría sido expuesto y la verdad hubiera salido a la luz sobre este engaño. Ahora, hay muchas cosas que creo que podemos interpretar de esos pasajes, pero una de las cosas que yo me quiero enfocar es cómo contrarrestamos la mentira del enemigo, la mentira del mundo, el engaño, y la respuesta es con la palabra de Dios. En Juan 17:17 Jesús dijo: tu palabra es verdad. Y como les decía, hay mucho que podemos sacar de este pasaje, pero me gustaría puntualizar
en este tiempo que tenemos en la importancia de la palabra de Dios para estos tiempos. Para tener discernimiento, para saber diferenciar entre la voluntad de Dios, para saber diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto, para tener discernimiento en decisiones, necesitamos conocer la verdad, necesitamos conocer la palabra. Y saben, no sé si es general, pero a veces sí me preocupa que como generación no conozcamos la palabra frente a los tiempos que estamos viviendo. Y ese es un llamado primeramente para mí. En la palabra de Dios están todas las palabras de vida eterna. Y quiero que pongamos un panorama amplio en cuanto a esto, porque no quiero decirlo nada más como vida eterna. Como que a veces si ya tenemos mucho tiempo en la iglesia, puede sonar muy repetitivo o que lo decimos como sí. Pero quiero que nos pongamos desde esta perspectiva. La palabra de Dios, la voz de Dios, en Génesis nos cuenta que la voz de Dios creó todo en el universo. Con la voz de Dios, con la voz de Jesús, Lázaro resucitó. Es decir, en la palabra de Dios, en la voz de Dios, hay poder. Es un poder activo. ¿Qué quiero decir con que es un poder activo? Que Él no, en su naturaleza no existe que Él no hable y no suceda algo. Lo voy a volver a repetir. Es imposible en la naturaleza de Dios que Él no hable, que su voz hable y no suceda algo. Es un poder activo. ¿Y qué quiero decir con esto? En la palabra de Dios, tú y yo vamos a encontrar poder, vida para nuestra alma, para nuestro espíritu. Es nuestro alimento espiritual. Jesús dijo cuando fue tentado, cuando el enemigo lo quiso engañar, ¿alguien se acuerda qué fue lo que dijo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando Jesús dijo esto, o cuando una vez que yo leía esto, yo decía, wow, Jesús compara el comer el pan, así también como la palabra de Dios. Y es más, siento que hasta lo pone en un nivel más grande, y de hecho sí es un nivel más grande. Es decir, que la palabra de Dios tiene una importancia aún más grande que la comida. Por lo menos eso a mí me hace pensar y recapacitar de qué tanto me estoy alimentando y conociendo la palabra de Dios. Entonces, yo te quiero animar a que si tú necesitas vida, transformación en tu vida, vea la palabra, vea la verdad. Si no tienes claridad en algo, en una situación en tu vida, vea la palabra. En una clase que tenemos los jueves de Más Crecimiento, tenemos la clase de Conociendo a Dios. Y en una de las clases vemos el tema de cómo nos guía Dios. Y vemos que nos guía a través de el consejo, a través de nuestro sentido común o de nuestra inteligencia, que nos guía a través de la profecía, que nos guía a través de su voz, a nuestro espíritu. Pero el primer filtro siempre es la palabra de Dios. Miren, la Biblia dice, voy a parafrasear otra vez, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, ¿qué voy con esto? Esto se va a acabar. El pastor, los líderes, algún día nos vamos a morir. ¿Por qué dicen amén? No me espante. Lo reprendo en el nombre de Jesús. Bueno, sí, en algún momento nos vamos a morir, ¿no? Todavía no. Los instrumentos se van a acabar. Dice la Biblia que la profecía se va a acabar. Es decir, que en el cielo no va a existir la profecía.
pero sus palabras jamás pasarán. Y saben, cuando nos enfocamos en la palabra de Dios, nos estamos enfocando también en el reino de los cielos, en lo eterno. Y dicho el Padre nuestro nos dice, así como es en el cielo, así se haga tu voluntad aquí en la tierra. Y si queremos vivir el reino de Dios, así como el reino en el cielo, necesitamos conocer la palabra de Dios. Y yo lo quiero animar, de verdad, hermano. Últimamente siento que estoy predicando y regaño, pero no estoy regañando. Lo digo porque primeramente es un llamado para mí. Y de verdad quiero animarlos a que ustedes, más que prédicas que vean en internet, más que lo que encuentre por ahí, que hay cada cosa en redes sociales, usted se alimente de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, como veíamos en Josué, es también lo que expone las mentiras de cualquier tipo de mentiras. Mentiras que nos hemos creído sobre nuestra identidad, mentiras que hemos creído sobre lo que es correcto o que es incorrecto. La palabra de Dios expone el engaño del enemigo, aunque él quiera venir disfrazado de oveja. Y en esos tiempos creo en la necesidad que como iglesia conozcamos la palabra de Dios y nos alimentemos continuamente de la palabra de Dios. Creo que nunca no he vivido en otras épocas, pero creo que nunca antes había visto tantas mentiras disfrazadas de verdad en estos tiempos. Y saben, en la prédica de Josué que dio hace creo que 15 días o una semana, no me acuerdo muy bien, creo que hace 15, él hablaba acerca de la viuda, del juez injusto y la viuda. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Sí? Vamos a leer Lucas 18:8. Aquí este pasaje es el contexto o está dentro de esta parábola de la viuda y el juez injusto. Y con esto termina Jesús esta parábola, dice Lucas 18:8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, hallará fe en la tierra. Y está hablando de esta fe como la viuda, que es una fe persistente, es una fe aferrada, una fe firme. ¿Qué está queriendo decir aquí? Jesús está diciendo, o sea, en los últimos tiempos, en la segunda venida de Jesús, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué no nos contestaste, Jesús? Nos hubieras dicho sí, pero nos dejó así la pregunta al aire. Pero creo que Jesús la hace así porque nos deja el reto y la reflexión acerca de cómo debe estar nuestra fe ante la llegada de la segunda venida de Cristo. Entonces, vamos a leer Romanos, y es el último que vamos a leer ahorita. Romanos 10:17. ¿Cómo alimento mi fe? ¿Cómo lleno mi fe? Entonces, ¿cómo puedo producir esa fe perseverante? Romanos 10:17. Me gustaría que lo leyeran con su voz, por favor. Lo leemos 1, 2, 3. Gracias. Dice, ¿por qué viene la fe? ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Si necesitamos fe, si queremos una fe resistente ante cualquier tiempo, sea bueno o difícil, nuestra fe necesita estar alimentada por la voz de Dios. Nuestra fe es preparada cuando nos alimentamos de la voz de Dios. Nos sostenemos de nuestra fe cuando estamos bien alimentados. O nuestra fe va a estar firme cuando estamos bien alimentados de su palabra. Y resistimos al engaño cuando también nos exponemos a la palabra de Dios. Resistimos al engaño o no caemos en el engaño
si nos exponemos a la palabra de Dios. Y hermano, yo sé que tal vez alguno de ustedes me va a decir, pero es que estoy muy ocupado, tengo muchas cosas que hacer. Mire, yo lo que hago a veces cuando estoy cansado o cuando mis ojos ya no aguantan por estar mucho tiempo en la computadora, pongo la Biblia audible. En YouTube pueden encontrar, hay varias apps. No hay pretexto, pues, para que usted se alimente. Mi papá tenía un disco también de la Biblia hablada en el coche y a veces me iba hasta la universidad, que me quedaba hasta Puebla. No me quedaba hasta Puebla, pero me quedaba al otro extremo de donde yo vivía y me echaba como media hora manejando y me iba escuchando. Una vez un maestro nos decía, ¿ustedes se acuerdan de lo que comieron la semana pasada? ¿Alguien se acuerda qué comió el domingo pasado? ¿No? Pero se alimentaron, ¿verdad? Es igual con la palabra de Dios. Tal vez tú no te acuerdas qué leíste la semana pasada, pero sabes que tu espíritu se alimentó. Y cuando hablamos de alimentarnos de la palabra de Dios, no hablamos de que usted haga un estudio de interpretación bíblica. Si lo quiere hacer, adelante, le va a ayudar muchísimo. Pero cuando hablamos de alimentarnos de la palabra, nos hablamos simplemente de lo que cantábamos, sentarnos a sus pies y escuchar su voz. Una vez yo les decía a los líderes de jóvenes en una plática, yo les decía, creo que muchas de las dudas o conflictos que ustedes quieren que se resuelvan, esperamos que muchas veces venga aquí la gran revelación y el ángel, pero muchas veces están aquí, en la palabra, simplemente en la palabra. Y de verdad quiero puntualizar en el poder de la palabra y que no minimicemos el poder de la palabra de Dios para transformar vidas, para traer vida a nuestro espíritu, para exponer la verdad, para alimentar nuestra fe. Tenemos un plan de lectura como iglesia. Yo lo quiero animar a que usted lo esté leyendo con nosotros. También, si usted quiere leer aparte en nuestro plan otros pasajes de la Biblia, hágalo. Yo me acuerdo que una vez estaban pasando por un tiempo muy difícil mentalmente y emocionalmente, y lo único que leí por 3 meses fue el Salmo 34, que es un salmo bien bonito que habla acerca de cómo David, cuando estaba siendo perseguido, él escribió este salmo, Salmo 34, y habla acerca de cómo Dios nos cuida, nos libra de nuestros temores, aflicciones, bla, bla, bla. Lo puede leer en su casa si usted desea. Pero por 3 meses lo único que leía y lo digería y lo procesaba era esto, porque yo sabía que mi espíritu necesitaba alimentarse de fe y de las promesas de Dios. Entonces es lo mismo, hermano. Aliméntese de la palabra de Dios. Ponga en su celular, ponga en YouTube, ponga a su hijo a aprender a leer con la Biblia. Pónganlo en diferentes versiones. Si no entiende la Reina Valera 60, una que me gusta mucho es la Reina Valera contemporánea. Palabra de Dios para todos es otra traducción. Son muy buenas. Entonces, cuando esté trabajando, cuando esté manejando, aliméntese. De verdad, mi oración para este día es que este día sea un parteaguas para cómo ve la palabra de Dios y para la importancia y el valor que tiene la palabra de Dios para nuestras vidas. Entonces, como les digo, va a traer bendición. Y no se va a quedar sin efecto. Como les decía, la voz de Dios es un poder activo. No puede no causar algo. Aunque tal vez no lo veamos palpablemente, pero nuestro espíritu está siendo alimentado. Entonces voy a ir terminando, pero me gustaría orar
por todos nosotros y me gustaría orar por no solamente por nuestra hambre por la palabra de Dios, pero por una revelación fresca de la palabra de Dios. Amén. Que los versículos que tal vez usted leyó desde hace mucho tiempo para ahora tengan un sentido y un valor diferente. Que Dios le hable de una manera específica. Amén. Y quiero orar también por aquellos tal vez que han sentido que han leído la palabra de Dios y no la entienden. Voy a orar. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda verdad y que el Espíritu Santo nos iba a recordar las palabras de Jesús. Es que vamos a orar simplemente para que el Espíritu Santo empiece a traer revelación cuando usted abra la Biblia. ¿Amén? ¿Sí lo desea? ¿Sí? Dios le quiere hablar, hermano. Dios nos quiere hablar, de verdad. Vaya siempre con la fe y la expectativa de que Dios le quiere hablar en algo a través de la palabra de Dios. Ahí está todo lo que necesitamos. Cómo guiar a nuestros hijos. No tengo ninguno, pero mis papás eso hacían, creo. No es cierto, así lo hacían. Ahí está cómo tratar a mis empleados, cómo tratar a mis colegas, cómo amar al prójimo, cómo Dios me ama, cómo Dios pelea por mí. Ahí está todo en la Biblia. Y toda verdad es expuesta cuando nos vamos a la Biblia. Amén. Entonces, si tú nunca has leído la Biblia, yo te animaría a que empezaras leyendo los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y sí, esos yo creo que van a ser de mucha bendición para ti. Pero bueno, vamos a orar. Vamos a orar y me gustaría que si tú quieres que el Espíritu Santo siga trayendo revelación a tu vida a través de su palabra, simplemente vamos a extender nuestras manos ahí donde estás. Y si tú tal vez en tu corazón sientes o tienes esa sinceridad de decirle: Dios, me cuesta entender la palabra de Dios, vamos a orar por ti. Amén. Señor Jesús, aquí estamos. Tenemos hambre de ti. Tenemos hambre de tu presencia, Jesús. Así que, Padre, Espíritu Santo, yo te pido que tú, Señor Jesús, reposes sobre cada persona que está en ese lugar, que tiene un deseo sincero y corazón sincero de conocerte. Señor, abre nuestros ojos para percibir en lo espiritual el poder de tu palabra. Abre nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para reconocer el poder de tu palabra en nuestras vidas y en las vidas de otros. Señor Jesús, y oro por aquellos que saben y reconocen que necesitan una revelación fresca, o que tú te muevas de una manera fresca en sus tiempos de lectura. Oro, Padre, porque esos tiempos de lectura sean unos tiempos en los que tú hablas como Moisés hablaba contigo con un amigo. Que esos tiempos de lectura sean tiempos, Señor Jesús, donde traes revelación, donde traes verdad, donde traes edificación, transformación. Y donde nuestra mente no entiende la Biblia conforme a la mentalidad de este mundo, sino que nuestra mente entiende conforme a la mentalidad del reino, conforme a la mentalidad de tu reino, Jesús, conforme al Espíritu. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo nos da poder, nos da guianza, y tenemos al Espíritu Santo. ¿Por qué no hacemos una oración en específico y le decimos: Espíritu Santo, aquí está mi vida para que tú me hables y reveles aún más de ti a través de tu palabra? En el nombre de Jesús. Señor, bendigo los ojos, bendigo las mentes de cada uno de los que están aquí. Bendigo sus tiempos de lectura, los bendigo con tiempos de revelación fresca, de revelación desde tu Espíritu Santo. Lo que ellos no comprendían, Señor Jesús, creo que tú estás abriendo puertas para que ellos puedan comprender versículos. Siento que en mi corazón que algunas personas que habían leído unos versículos que no habían entendido, siento que van a empezar a leerlos de nuevo
y los van a ir entendiendo porque son específicamente para el tiempo que están viviendo, específicamente para la temporada o el tiempo que estén viviendo en estos momentos. Así que Padre, si tú los llevas a tu palabra, incluso a versículos que tenía mucho que no leían, Jesús, o no meditaban en ellos, te pido que los lleves, Señor Jesús, y que tu Espíritu Santo hable.